Hola, ¿qué tal, Costa Rica? Soy el pastor David Rangel y es un gusto verles y una bendición verles a todos ustedes el día de hoy. También es una bendición poder saludar a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, donde quiera que ustedes se encuentren, sea aquí en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Reciban un gran saludo de parte de nosotros donde quiera que ustedes estén. Saben, el día de hoy iniciamos una nueva serie de sermones titulada Equipaje. Y es que en la vida muchos de nosotros llevamos en nuestro equipaje cosas que nos ayuden y a veces llevamos cosas que ni siquiera nos ayuden. Y esta serie en la que vamos a estar entrando el día de hoy, durante el mes de septiembre, realmente nos va a ayudar a elegir lo que llevamos dentro de nuestra vida. Hoy especialmente vamos a hablar sobre el tema buen equipaje. Y es que muchos de nosotros, cuando nos toca hacer la hora de hacer un viaje, siempre nos vamos a encontrar con la intención de poder llevar en nuestro equipaje cosas que definitivamente son útiles, que vamos a utilizar, cosas que son buenas. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál sería un buen equipaje? ¿Cuál sería un buen equipaje? Bueno, eso es lo que vamos a explorar en este sermón al iniciar esta serie de sermones del mes de septiembre titulada Equipaje. Así que si estamos listos para este mensaje, alguien diga fuertemente amén. Vamos a la escritura, Filipenses capítulo 4. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Va a aparecer en la pantalla. Si usted es de los que quiere leerlo en su Biblia, puede así hacerlo. Es Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Esto es lo que dice la escritura. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas, ¿qué dice la escritura? Excelentes y dignas de alabanza. Versículo 9, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará ¿con quién? Con ustedes. Esta es la palabra de Dios, Costa Rica, para el pueblo de hoy. Amén. Entonces encontramos en este pasaje que el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses. Y le escribe nada más y nada menos que desde la prisión. Cuando él escribe dentro de esas líneas un agradecimiento. Él está muy agradecido con Dios por los filipenses y se lo expresa a través de esta carta. En adición a eso, lo que encontramos es que el apóstol Pablo aborda un asunto y le dice, concéntrense en ciertas cosas. Mire, cada vez que ustedes lean una carta en el Nuevo Testamento, sobre todo una carta del apóstol Pablo, cada vez, aunque espero que esto lo puedan recordar, cada vez que ustedes lean una carta del apóstol Pablo, Gálatas, Filipenses, Corintios, Efesios, Colosenses, cada vez que ustedes lean una carta del apóstol Pablo, ustedes se van a dar cuenta que el apóstol Pablo siempre escribió para abordar un conflicto, un asunto, un problema, algo que estaba pasando con esa iglesia, y la manera de hacerlo era a través de una carta, porque no había Facebook ni Instagram en aquellos tiempos. ¿Verdad? La manera de hacerlo era a través de una carta. Y a través de la carta, en este momento, él está tratando de abordar un asunto. Y la manera de explicárselos es que les dice, concéntrense en estas cosas. Las cosas en las que él estaba diciendo que se concentraran eran en cosas excelentes. Piensen en estas cosas excelentes. ¿Sabe? La palabra excelencia o excelente es interesante porque viene del griego y significa arreté. Diga conmigo arreté. Arreté. Y significa virtud o excelencia moral. Inclusive la Reina Valera traduce este versículo 9, diciendo lo siguiente: si hay virtud alguna en esto pensar.
La Reina Valera utiliza la palabra virtud, mientras que la Nueva Traducción Viviente utiliza la palabra pensar en cosas excelentes. Y es porque en aquellos tiempos, en el primer siglo, los filósofos griegos hacían un énfasis a su audiencia en desarrollar este aspecto de las virtudes, de la moral, de una moral excelente. Era parte de lo que los filósofos griegos hacían en aquellos tiempos. Y lo que encontramos es que el apóstol Pablo entonces toma prestado este asunto, este concepto de arete, de virtudes que los filósofos griegos enfatizaban a su audiencia, para entonces instruir a los filipenses a que llevaran en su equipaje esas virtudes. En adición a eso, lo que hace el apóstol Pablo es que les da un enfoque de vida espiritual, cosa que los filósofos no hacían, pero el apóstol Pablo le da un enfoque espiritual. ¿Estamos aquí hasta ahorita? Entonces, lo que encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 8, son entonces estas virtudes que ustedes pueden ver como verdad, honestidad, justicia, pureza, amabilidad y admirable. Entre líneas, cuando usted lee estos versículos 8 y 9 de Filipenses, esas son las virtudes que usted descubre. El apóstol Pablo le dice: hey, son estas virtudes, este arete, que quiero que ustedes piensen y lo sigan. A los Gálatas les dijo algo similar. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, y es conocido como el fruto del Espíritu. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado el fruto del Espíritu de Gálatas 5? Okay. Se le conoce a ese también como el carácter de Cristo. Como el carácter de Cristo. Y dentro de este Gálatas 5:22, dése cuenta cómo estas virtudes Cristo las vivió. Amor, dígala conmigo: amor, gozo, paciencia, humildad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Por eso se dice que es el fruto del Espíritu, pero también es el carácter de Cristo. En teología hay una rama que se llama cristología. Cristología viene de logía, estudio, es el estudio de Cristo. Y una de las preguntas en cristología es: ¿quién es Cristo? ¿Quién es la persona de Jesús? Y una de las cosas que tenemos que saber cuando uno estudia la vida de Jesús y la persona de Jesús es: ¿quién es Jesús? Y Jesús, a través de su testimonio, fue una persona que sí tenía estas virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que dice el apóstol Pablo: justicia, amabilidad y todas estas cosas de Filipenses capítulo 4, versículo 8. De manera que cuando entonces el apóstol Pablo les escribe a los filipenses, no nada más les está agradeciendo por lo que Dios está haciendo en sus vidas, sino les invita a llevar en sus vidas arete de Jesús, las virtudes de Jesús. ¿Estamos aquí? Y es que este asunto de cargar, de llevar, de tener un equipaje, es algo que aún el día de hoy es muy común, muy común. Según el sitio web de One Men's Travel Group, dice lo siguiente: las mujeres preparan el 56% del equipaje de los hombres para las vacaciones. Mujeres, ¿cuántas de ustedes vienen haciendo más del 50% del equipaje de sus esposos? Dígame amén si usted es de las que la hace. ¿No? Ok, hay unos que sí, hay otras que dicen no, que lo haga él. Son sus cosas. El 27% de los hombres no preparan su equipaje ni siquiera para sus viajes de negocios. No sé cómo le hacen para el día siguiente. El 56% de las mujeres llevan más cosas en el equipaje que los hombres. Amén, hombres. Y luego otra estadística dice que los hombres preparan su equipaje por naturaleza la noche anterior a su viaje. Es true, ¿verdad? Y es que
El equipaje es parte de la vida. Lo utilizamos para viajes de vacaciones, de negocios, de trabajo, para cuando a veces, no es cierto, que ocurre que algo pasa con nuestra casa, nuestro departamento, no hay luz, o algo pasa con el drenaje y nos tenemos que ir a vivir por 1 o 2, 3 días a otra casa y aventamos cosas en el equipaje. Porque Costa Road, la vida es un viaje. Y en este viaje de la vida, creo que es importante aceptar la invitación del apóstol Pablo de llevar en nuestro equipaje arreté de Jesús, las virtudes de Jesús. Que en este viaje de la vida en el que usted y yo estamos, podamos llevar en nuestro equipaje cosas que reflejen a Jesús. ¿Estamos aquí? El asunto es que muchas veces nos encontramos nosotros diciendo, sí, voy a meter en este equipaje estas virtudes de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, dominio propio, todas estas virtudes de Jesús. Pero la realidad de las cosas es que hay momentos en el que otros quieren aparecer en nuestro camino y entonces meter en nuestro equipaje cosas que son contrarias a las virtudes de Jesús. Comportamientos, hábitos, tendencias que no son las virtudes de Jesús. Y usted está esforzándose por meter en su mismo equipaje realmente las cosas que están alineadas a las virtudes de Jesús. Pero nunca falta otras personas que quieran meter en nosotros odio, rencor, resentimiento, rechazo, amargura, angustia, tristeza. Y si otros no lo hacen, en ocasiones ocurre que nosotros mismos vamos adoptando estos comportamientos o estas tendencias de los demás y sin querer las vamos metiendo en nuestro propio equipaje de vida. O algo nos ocurre, algo ocurre con nosotros que eso provoca un mal comportamiento, una mala tendencia, y nosotros vamos desarrollando eso que no es una virtud de Jesús y la vamos metiendo en nuestro propio equipaje. ¿Estamos aquí? Lo que estoy tratando de decir, Costa Road, es que la vida es un viaje. Y todos nosotros, aunque no lo veamos así, vamos cargando con un equipaje invisible en donde podemos meter en ese equipaje todas estas cosas que no respaldan las virtudes de Jesús. Pero lo que estoy tratando de decir es que podamos elegir llevar en nuestro equipaje cosas no que reflejen ni siquiera a su familia ni la iglesia, pero cosas que reflejen la persona de Jesucristo en su vida. Y para que eso ocurra, no va a ser nada fácil. Porque nuestra condición humana muchas veces opera con lo contrario a la virtud de Jesús o las virtudes de Jesús. Por eso la gran pregunta a hacernos es, conociendo Filipenses, conociendo lo que dijo Pablo a los Gálatas, ¿qué virtud está faltando en mi equipaje? ¿Qué virtud está faltando en mi equipaje? ¿Ya? Reflexione por un momento. ¿Qué virtud me está faltando? ¿Ya? ¿Están conmigo? No me los tienen que decir, tranquilos. No lo tienen que decir, solo es una pregunta para que la reflexionen en su lugar y ya que el Espíritu Santo les convenza y nos inquiete. Solo hice un silencio para darle oportunidad a que podamos reflexionar. Entonces, como les decía, el apóstol Pablo tomó prestado de los pensadores griegos este concepto de virtudes, este concepto de las virtudes del arreté, para poder
instruir a los filipenses a llevar en su equipaje las virtudes de Jesús, debido a que los filipenses vivían en una región en donde era pagana, en donde estaban rodeados del paganismo. Vivían en una región en donde su entorno era contrario al evangelio. Debido a que su entorno, síganme acá porque esto es tan importante, debido a su entorno, debido a en donde ellos estaban viviendo, de donde ellos venían, sus tendencias, su condición humana, el apóstol Pablo entonces les instruye en el tema de cómo vivir una vida que agrade a Dios ahora que están en Cristo. Hello. Así tú vivías, filipenses, sin Cristo. Tú eras enojón, póngase el casco. Tú eras rencoroso. Tú tenías, no perdonabas. Tú no eras paciente. Pero ahora en Cristo, si tú quieres agradar a Dios, esa es la manera que tienes que agradarlo. Arrete de Jesús, en las virtudes de Jesús. Entonces Pablo les urge en poder llevar en su equipaje virtudes que se alineen a las virtudes de Jesús, para que entonces los filipenses puedan llevar una vida moral y espiritual de excelencia. Entonces la vida moral y la vida espiritual de excelencia no está en función de cuánto dinero tengamos en el banco, ni qué tan bien nos peinemos cada domingo en la mañana. La vida moral y la vida espiritual de excelencia está en función en qué tantas virtudes de Jesús llevamos en nuestro equipaje. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses. De manera que los filipenses estaban todavía, quiero pensar que estaban teniendo este conflicto, pero ¿cómo se hace eso, Pablo? Eso es imposible lo que tú nos estás pidiendo. Entonces Pablo se refugia o se apoya en algo que era también muy cultural en los filósofos griegos de su tiempo. Los filósofos griegos de su tiempo exhortaban a sus estudiantes en el tema de virtudes a que vivieran lo que los filósofos maestros les estaban enseñando. Los maestros griegos exhortaban a sus estudiantes a poner en práctica en su vida diaria lo que se les estaba enseñando, a tal grado que inclusive los maestros motivaban a sus estudiantes a que siguieran el ejemplo de sus maestros filósofos griegos en el tema de virtudes. Lo cual significa que los filósofos o los maestros griegos tenían que vivir una vida de virtud. Entonces el apóstol Pablo les escribe no ahora a los filipenses, pero a los corintios, y les dice: les ruego que me imiten. Les ruego, les pido que me imiten. Y esto pasó en 1 Corintios capítulo 4. Quiero imaginar que uno que otro filipense dijo: pero tú, ¿quién eres para imitarte? Que para 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 dice el apóstol Pablo: ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Quiero pensar que para 1 Corintios capítulo 10 había uno que otro que estaba malinterpretando lo que Pablo dijo, y Pablo tuvo que venirlo a clarificar y decir: hey, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy pudiéramos decir lo que dijo el apóstol Pablo? Imítame. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos el día de hoy ir con nuestros hijos, ir con nuestros compañeros de trabajo, ir con nuestros familiares, ir con nuestros vecinos, ir con nuestros amigos y decirles: hey, imítame? ¿Cuántos el día de hoy podemos sin ningún problema ir a ellos y decirles: imítame? Sería honorable, sería digno de reconocimiento, elogio, admirable.
el ejemplo que ellos seguirían de nosotros? ¿Estamos aquí? Confession time. Creo que esto lo compartí lo compartí con ustedes, pero no compartí la segunda parte. Y era que yo era muy impaciente. En mi DNA soy muy impaciente. ¿Cuántos impacientes hay aquí para no sentirme mal? Okay. Gracias, pueblo. Siento la empatía de ustedes. Bien, era muy impaciente, muy impaciente, y me molestaba mucho. A grado de que cuando yo tuve la bendición de tener mi propio auto, iba a la iglesia en mi propio auto, bien feliz de que bueno, ya no tenía que hacer fila, subirme al bus y luego que se tardara más. Pero para yo llegar a mi iglesia tenía que cruzar unas vías del tren. Y me ocurría que cada vez que yo iba a la iglesia, el tren justamente pasaba antes de que yo las cruzara. Y eso no tiene sentido. En el autobús no me pasaba eso. En el carro me pasa. ¿Por qué, Señor? Y llegó una ocasión en la que yo llegaba temprano porque pues, yo era uno de los servidores. Yo llegaba a ayudar y a tocar ahí con el grupo Alabanza. Entonces decía, ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué me pasa esto si yo voy a tu casa antes que los demás? Y se atraviesa este tren. Y llegó un momento en el que me frustró tanto porque casi cada domingo, y era la única ruta que yo podía tener para ir para allá, llegaba un momento en el que me frustré tanto porque venía ya atrasado de tiempo. Y justamente cuando iba manejando, escucho el sonido del tren. Y veo que todo el mundo se va parando y yo, no puede ser. Me enojé tanto que creo que en el volante vi el tren y uno me dice, Señor. Y empecé a desahogarme con Dios y decirle, ¿por qué? Yo quiero ser paciente, yo no me quiero enojar, pero cuando se trata de hacer algo bueno, como ir a tu casa, ir a servirte, aparecen estas cosas. Voy al banco, hay fila. ¿Por qué, Señor? Y no bajó el ángel Gabriel, no bajó nadie. Pero después de yo desahogarme con el Señor, toda esta impaciencia que tenía, simplemente sentí como que una especie de enseñanza en mi mente, que para ser paciente tienes que pasar por momentos impacientes. Y esa es la manera en que desarrollas la paciencia. Porque decía, pero es que yo oro, Señor, quítame la impaciencia y dame paciencia. Pues sí, qué bonito ese, pero que no hay responsabilidad ahí, ¿verdad? Responsabilidad personal. Aprendí la lección, fue muy dura. Los que somos impacientes sabemos lo difícil que es desarrollar paciencia. Amén. Muy difícil, ahí estamos. Bueno, pasan los años, soy pastor y la casa en la que vivimos actualmente no hay otra manera de llegar al alley de la casa, a estacionarse, a entrar al garaje, si no es por el alley. Para que puedas entrar al alley, solamente hay una entrada. Entras y luego ya le vas manejando y ahí eventualmente llegas a la casa. Bueno, es tan chistoso que cada vez que yo traigo el auto y yo quiero entrar al alley, hay una fila de carros estorbándome la entrada. Una vez le dije a mi esposa, sweetie, ¿te has dado cuenta? Tú manejas y siempre está libre. Siempre está libre. Yo traigo el carro, hasta trailers aparecen ahí. O sea, es como ¿de qué se trata esto? Porque lo que estoy tratando de decir con todo esto, Costa Road, es que es muy fácil ir a tu equipaje y sacar lo que sí te sirve por cosas que no te sirven y entonces influir en la manera de hablar, de actuar y de comportarte en tu día a día. Desafortunadamente, esas no es las virtudes de Cristo. Es más fácil que en una situación impaciente yo saque la paciencia y meta la impaciencia y que el mundo entero sepa lo que es ser a David Rangel impaciente.
Es más fácil yo sacar de mi vida entonces el perdón para meter falta de perdón y que la otra persona sienta lo que no es darle el perdón. Hello. Es más fácil poder sacar de mí la paz y meter el odio o el coraje o el enojo para que entonces la otra persona entienda lo que se siente. Escuchar: no sirves para nada. Es más fácil sacar de nosotros todas esas cosas contrarias a las virtudes de Jesús. Es más fácil sacar las virtudes de Jesús y meter las cosas contrarias a las virtudes de Jesús. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el resultado de llevar estas virtudes de Jesús es que reflejan a Jesús. Lo digo de vuelta. El resultado de llevar estas arreté de Jesús es que reflejan a Jesús. Y si queremos nosotros reflejar a Jesús en nuestra forma de hablar, de actuar, de vivir, de agradar a Dios a través de nuestra propia vida, entonces las virtudes que debemos de meter en nuestro equipaje no son las virtudes de usted, ni de este mundo, ni de los demás, sino son únicamente de Jesucristo. Son esas virtudes las que tenemos que meter. Y cuando las empezamos a meter y empezamos a ver el beneficio de ellas, entonces nos damos cuenta que esas son las virtudes que queremos dejar adentro. Porque estas virtudes afirman, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 9, que son estas virtudes en nosotros las que afirman que el Dios de paz está con nosotros. Wow. El Dios de paz está con nosotros. Pero el hecho de que el Dios de paz esté con nosotros no está en función de una oración en este contexto del apóstol Pablo, sino está en función de que tanto las virtudes de Jesús están con nosotros. ¿Cuántas veces hemos expulsado, hemos sacado al Dios de paz en nuestras vidas? Porque es más fácil irse con el enojo. Porque es más fácil irse con la falta del perdón. Porque es más fácil irse con el odio. Porque es más fácil irse con la tristeza. ¿Cuántas veces hemos sacado de nuestro equipaje al Dios de paz por el tipo de virtudes que llevamos en nuestra vida, o por las faltas de virtudes que llevamos en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros no quieren al Dios de paz en su vida? ¿Cuántos de nosotros no queremos tener al Dios de paz en medio de nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros no queremos ver al Dios de paz en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestros emprendimientos, en nuestros planes? ¿Cuántos de nosotros no queremos al Dios de paz en nuestros entornos? ¿Cuántos? Metamos las virtudes de Jesús, el arreté de Jesús, no mañana, sino hoy, no el próximo año, sino hoy. Gente dice: no es mi tiempo, pastor. No, el apóstol Pablo nos está diciendo: mete el arreté de Jesús hoy, no te esperes a mañana. Mañana no sabemos si va a existir. Metámoslo ¿cuándo? Hoy. Porque la promesa está que cuando metemos las virtudes de Jesús en nuestro equipaje, el Dios de paz se manifiesta de una manera preciosa en nuestras vidas, entre nosotros y con nosotros. Amén. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Que el Dios de paz, se manifiesta entre nosotros. Esto me ha llevado entonces a comprender que hay promesas en nuestras vidas en donde dice: y estaré con ustedes todos los días de su vida. Qué bonito se siente esa promesa, ¿no? Qué bonito es saber: Dios está conmigo no matter what. Dios está conmigo sin importar lo que sea. Sí, pero hay otras promesas en donde son condicionales. El Dios de paz está contigo
si haces esto. Y esas son las que más cuestan. Qué bonito es decir, sí, Dios está conmigo. No, sí, pero hay otras promesas en lo que el Dios de paz está conmigo. Si yo puedo entonces llevar estas virtudes en el día a día. Así que quiero concluir con estas dos maneras en que podemos nosotros desarrollar estas arrete de Jesús, estas virtudes de Jesús en nuestra vida. Número 1, modelo a seguir. Y algunas de estas maneras es como lo hizo los filipenses. A veces es tan imposible ser paciente si soy impaciente. Sí, pastor, me estás diciendo que sea paciente como Jesús, pero Jesús era el Hijo de Dios. Yo soy el hijo de fulanita. Una manera de poder desarrollar estas virtudes es a través del modelo a seguir. Es decir, identificar quién en mi entorno vive la virtud de paciencia. De manera que yo pueda decir, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Los que son impacientes no se me ofendan. ¿Quién de mi entorno es paciente? Wow, mira la paciencia de esa persona. Qué bien se ve siendo impaciente. Todo, mira, alrededor el mundo se está cayendo. Y mira la paz, la paciencia con la que habla, la paciencia con que se dirige. Mira nada más. ¿De qué planeta es esa persona? ¿Qué le dieron de comer? Pero cuando usted entonces ve a esas personas, usted puede decir, si ella puede, yo puedo. Es más bien que es un asunto de si yo quiero. Si yo quiero. Entonces utilicemos a personas que están modelando estas virtudes que a lo mejor nosotros no tenemos muy fuertes y podamos verlas y seamos inspirados por la manera en que esas personas viven esas virtudes. Para nosotros decir, si se puede, si ella lo hizo, si se puede, si él lo hizo, si se puede. ¿Estamos de acuerdo? Número 2, la autorreflexión. La autorreflexión es tan importante porque es un momento en el que utilicemos nuestro tiempo de oración para que ahora en nuestro tiempo de oración podamos entonces evaluar qué tantas virtudes de Jesús llevo en mi vida. ¿Qué tantas virtudes de Jesús me están faltando en mi vida? Y es un tiempo muy confession time entre usted y Dios. Señor, lo siento. El día de ayer le grité a mi pareja y le recordé de dónde venía. Ay, Señor. Ay. Me hicieron algo en el trabajo y la persona vino y me dijo, hey, discúlpame. Yo le dije, no, ¿cuál discúlpame? La próxima vez pon más atención. La autorreflexión nos lleva a darnos cuenta qué tipo de nosotros virtudes estamos teniendo y cuáles nos están faltando, para que durante el tiempo de oración tengamos ese momento de reflexión y podamos buscar a Jesús, sus virtudes, y las agreguemos a nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Así que, ¿cuál sería un buen equipaje? El apóstol Pablo diría, aquellas virtudes de Jesús. Y ese es el mensaje para nosotros en esta tarde. Amén. Amén. El día de hoy celebramos la Santa Cena y es una gran oportunidad para que podamos nosotros reflexionar precisamente sobre nuestras virtudes, que podamos tomar un momento para reflexionar en la persona de Jesús, en lo que Él fue, en cómo vivió y qué tanto a mí me falta ser el cuerpo de Cristo para este mundo. Así que voy a invitarle a que se ponga sobre sus pies ahí donde están. Pónganse sobre sus pies y vamos a Dios en oración. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor. La mesa está servida, como pueden ver, y está servida para usted que se siente el más perfecto de este planeta, para usted que dice, pastor, yo tengo todas las virtudes de Jesús en mi vida. Pero también la mesa está servida para usted que dice, uy, pastor, me faltan muchas virtudes de Jesús en mi vida. Inclusive le he fallado mucho al Señor esta semana. La mesa del Señor está servida para todos nosotros, santos y pecadores, perfectos o imperfectos.
lo único que tenemos que hacer es ponernos a cuentas con el Señor y decirle: Señor, perdóname, perdóname y ayúdame a recibir este sacramento como un medio de gracia para mi vida. Oremos.